Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Viridiana Contreras Campos. Mi matrícula es la 21026006. Voy a realizar este video para cumplir con el reto número 5, que lleva por título Aplicación práctica de la norma perdón, a los contratos mercantiles internacionales. Este reto corresponde perdón, al módulo de sociedades y contratos mercantiles de la licenciatura en Derecho de la UVEG, y el asesor educativo para este módulo es el maestro Alfredo Chávez Aguado. Me disculpo de antemano por los ruidos que se pueden llegar a escuchar y por la calidad, perdón, de mi voz. Es un poco entrecortada porque estoy un poco enferma, pero espero que sea entendible y que se alcance perdón, a escuchar bien. Básicamente lo que se nos pidió hacer en este reto fue analizar un caso en el que hubo un contrato de compraventa mercantil internacional en el que se incumplió básicamente lo estipulado en el contrato, y con los argumentos y con los fundamentos legales responder unas preguntas al respecto. Básicamente, un hospital adquirió por medio de un contrato a una empresa mercancía relacionada, por ejemplo, viene aquí, ¿no? 10 camas de hospital, caja de material quirúrgico, máquinas de oxígeno, apósitos y banditas adhesivas, que este laboratorio, esta empresa, pues iba a entregar al hospital. También las negociaciones pues se hicieron por medios electrónicos. Hubo un acuerdo de que se iban a pagar 2 millones de pesos por esa mercancía, y se culminó con la firma electrónica del contrato el 30 de enero del 2020. Se dieron 3 meses para entregar la mercancía, pero esa mercancía, perdón, llegó hasta junio del 2020, entonces fue a tiempo. Además, al llegar al hospital, el personal encargado de revisar la mercancía pues se da cuenta que nada más había una caja de material de uso quirúrgico, una caja de batelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno, y que 3 de los 10 embalajes de las camas se encontraban en mal estado. Perdón. Entonces, ese es el contexto de lo que se da en el contrato. Perdón, de verdad. Y bueno, pues básicamente vamos a empezar a responder los cuestionamientos que se nos hacen. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, pues básicamente fue un contrato mercantil de compra-venta, porque se está llevando a cabo una transacción en la que se pacta una cosa y el precio de esta, además de que su objeto son artículos que se pueden comercializar. Por eso se define no nada más como un contrato de compra-venta en el área civil, sino que es un mercantil por el objeto del contrato. ¿Se puede considerar de carácter internacional? Sí, precisamente porque, como lo comenté, el hospital era de España, el laboratorio de Nueva Zelanda. Entonces, como se encuentra los países en sedes distintas, bueno, el hospital está y el laboratorio están en sedes distintas en distintos países, se encuentran sometidos a distintos ordenamientos jurídicos. Entonces, cuando existe un acuerdo entre distintos países y que tengan distintos ordenamientos jurídicos y que físicamente incluso se encuentren en lugares distintos, pero estamos hablando internacionalmente, se le da este carácter internacional. Después, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos se identifica? Bueno, entonces hay que empezar desde el planteamiento de que hay diferentes clasificaciones o diferentes puntos sobre los que se clasifican estos contratos internacionales de medios electrónicos. La primera parte es en función de las partes que intervienen. Entonces, en este caso es un contrato electrónico de consumo, debido a que una de las partes es una empresa y otra de las partes es el consumidor. Entonces, la empresa pues, es el laboratorio y el consumidor es perdón, el hospital. Por el modo de ejecución, es un contrato electrónico indirecto, ya que si el contrato se ejecuta de modo digital, es decir, todas las negociaciones, todo se hizo
de modo digital, pero también es necesaria una intervención física, ¿sí? Es decir, en este caso la entrega de la mercancía pactada, o sea, físicamente realmente hubo una entrega de la mercancía, entonces por eso es indirecto. Sería directo, por ejemplo, si todo se hiciera en cuestiones electrónicas, no hubiera una intervención de personal, no hubiera un intercambio físico, no hubiera nada físico, simplemente digital. También es un contrato electrónico de entrega, porque en la forma en la que se perfecciona precisamente es con la entrega de estos productos. También es importante mencionar que la firma electrónica es lo que pues le da validez evidentemente al contrato. ¿A qué me refiero con esto? Porque de manera hay formas de que se dé la voluntad de manera explícita o de manera como tácita, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cuestiones explícitas? Bueno, firmas, marcar casilleros, cuestiones de ese tipo en el contrato, y también existen cuestiones en las que se requiere, por ejemplo, que te envían a ti por correo el contrato, lo imprimes, lo firmas y se reenvía por paquetería, etcétera. Pero en este caso es todo meramente digital, entonces pues la voluntad se está dando de manera explícita a través de la firma electrónica, como se puede leer en el caso. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte de la suscripción del contrato? Bueno, tenemos pues ambas partes, como lo decíamos hace un momento, se pueden llamar vendedores o exportadores, y comprador o importador. Aquí uno de los fundamentos que es más importante el establecer, o el fundamento legal, pues obviamente tiene que ver con las cuestiones del comercio internacional, y sobre todo lo establecido por ejemplo, por Convención de Viena, y por los principios del derecho europeo de la contratación y los principios de los contratos comerciales internacionales. ¿En qué sentido? Básicamente, pues hay obligaciones, como lo estamos diciendo, del vendedor y del comprador. Por parte del vendedor, básicamente existen unas obligaciones muy específicas. Primero, pues obviamente entregar la mercancía, transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía como tal, y de la misma manera que se estableció en el contrato de compra-venta, y basado en la Convención de Viena también, como lo comentaba hace un momentito. Además del transporte de la mercancía, si es que eso se acordó, es decir, si se acordó en el contrato que el exportador iba a ser el encargado del transporte de la mercancía y de su identificación. Del comprador, básicamente existen obligaciones más sencillas, entre comillas, que es básicamente pagar la mercancía y el recibir. Cuando el comprador específicamente incumple con sus obligaciones, el vendedor puede pedir la rescisión como directa prácticamente del contrato, y no se da de la misma manera con la parte del vendedor. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se dan bajo otro tipo de supuestos, tienen protecciones diferentes, incluso también, como lo voy a mencionar en un momentito más, las reglas de Incoterms que se establecen, porque como sabemos hay distintas reglas de Incoterms en las que, dependiendo de cuál se aplique, se responsabiliza de mayor o menor manera a los exportadores y a los importadores. Es un tema que tiene que ver con ello, entonces también es importante esa parte. La siguiente pregunta dice: las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál se debe aplicar? Bueno, lo siguiente es como una manera sencilla de explicarlo o tratar y que sea de una manera sencilla. En los contratos internacionales, cada parte es originaria obviamente de un país, como lo mencioné hace un ratito, y es de esperarse que cada una de estas partes pues prefiera las leyes de su propia jurisdicción. Entonces es necesario realmente que se estipule o que se negocie dentro del contrato internacional, pero en este caso, como no se especificó si se va a regir bajo leyes españolas o neozelandesas,
al momento de existir un conflicto se debe de regir y manejar en los tribunales de arbitraje comercial internacional. Existen 6 principales tribunales. En este caso, el que sería aplicable para este caso en concreto será el de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. ¿Por qué? Porque los otros son interamericanos o solamente norteamericanos, o por ejemplo existe el de París, y existe la Corte, ay, olvidé el nombre por un momento, pero es como es la Corte Internacional, pero en este caso aplica por ser el que tiene participación y que está firmado por Nueva Zelanda y por España, el convenio pues en la actuación para esta comisión. Entonces básicamente sería en ese caso. Y también es necesario recordar, como lo dije hace un momentito, que los contratos de compraventa internacionales están configurados por los principios del derecho europeo de la contratación y de los principios de los contratos comerciales internacionales. Entonces, cuando no se establece, perdón, qué legislación es la que se va a aplicar, nos tenemos que ceñir a lo establecido por estas cuestiones internacionales. Es como cuando en otras ramas o en otras áreas del derecho no existe algo como tal, pues se maneja de manera supletoria y nos regimos por tratados internacionales y por el orden que se tiene en las leyes de importancia y de peso sobre ello, ¿no? Entonces los reglamentos aquí y eso pasan a segundo término y nos regimos por cuestiones internacionales. La siguiente pregunta dice, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, básicamente yo puse 2. La primera tiene que ver con la cancelación del contrato y la segunda con la modificación de este contrato. Entonces la primera, básicamente, como lo dije, iniciar con el proceso de cancelación del contrato a fin de generar la devolución tanto de la mercancía como del dinero entregado. Es necesario también que dentro del clausulado se haya estipulado la penalización en caso de incumplimiento de alguna de las partes, aunado a revisar bajo qué regla de Incoterm, como lo dije también ahorita, se realizó el contrato, a fin de que se establezca cuál fue la responsabilidad de las partes en el incumplimiento del acuerdo. Entonces, como lo dije hace un momento, dependiendo de la regla de Incoterm que se haya manejado, es la responsabilidad y el nivel también de responsabilidad dentro del incumplimiento del contrato. Por otro lado, podría llevarse a cabo una nueva negociación en la que se solicite entregar la mercancía acordada desde un inicio y dar una prórroga a la empresa para que cumpla con su parte, es decir, realizar un convenio modificatorio del contrato para establecer las nuevas cláusulas. Entonces se pueden hacer de esas 2 formas. La última pregunta dice, ¿crees que proceda la cancelación del contrato? Sí, siempre y cuando, como lo dije, pues se haya estipulado en el clausulado que una causa de cancelación o rescisión del contrato pues sería el entregar la mercancía incompleta o en mal estado. ¿Eso por qué? Porque le da mucha más validez y le da más peso a esta cancelación del contrato, porque una de las especificaciones de los contratos internacionales es que se debe de describir cada uno de los factores que deben cumplirse para que pueda rescindirse el contrato. Entonces, si no se hace de manera explícita, es un poquito más difícil. Sin embargo, como se expresó también en una de las preguntas anteriores, dentro de las obligaciones de la parte vendedora precisamente es entregar la mercancía como se estipuló en el contrato. Entonces, de manera implícita se está sobreentendiendo que si esta persona incumple con esa obligación, pues también es materia o es una razón por la cual se pueda cancelar este acuerdo. Entonces, es mejor que se venga de manera expresa dentro de las causas de rescisión del contrato. Sin embargo, pues también se sobreentiende que si es obligación de la parte exportadora y no lo cumple, pues bueno, también se puede solicitar la cancelación. Finalmente, se nos pide que enunciemos qué cláusulas creemos que pudieran ser aplicadas a un contrato celebrado entre el hospital y la empresa de este laboratorio para prevenir futuros conflictos. Entonces, en el supuesto de que exista este convenio modificatorio o que existe incluso un nuevo contrato posterior, pues se debe de estipular bien el clausulado. Yo manejé 17 cláusulas que solamente se van a enunciar como lo que debería contener cada una.
y están basadas tanto en los contratos internacionales que celebra México, aunado a pues las reglas básicas de los contratos que sabemos que nos tenemos que seguir, que exista pues la voluntad, que se especifique el objeto, perdón, del contrato, que exista, que tengan capacidad las partes para contratar y obligarse, entonces todo eso. Entonces, la primera, pues básicamente que se hable del objeto del contrato. Segunda, el precio de las mercancías y si es modificable durante la vigencia del contrato, si este precio se puede modificar y bajo qué condiciones. La tercera, la forma de pago. Cuarta, entrega de la mercancía. Quinta, envase y embalaje. Sexta, calidad de la mercancía. Séptima, marca de la mercancía. Octava, vigencia del contrato. Novena, entrega de los documentos relacionados con la mercancía. Décima, idioma para los fines básicamente de elaboración, celebración y suscripción. Cuando son de idiomas distintos, se debe de establecer pues bajo qué idioma se va a nuevamente establecer el contrato para los fines de entendimiento y todo, porque sabemos que al existir luego la barrera del idioma, se pueden dar este tipo de conflictos y entonces ahí también hay que estipularlo. La 11ª, la rescisión por incumplimiento de las partes, es decir, la parte compradora puede rescindir el contrato por tal y la parte vendedora lo puede rescindir por tal, es decir, especificar cada una de por qué puede llegarse a rescindir el contrato. La 12ª, la subsistencia de las obligaciones, es decir, independientemente de que se cancele o que se rescinda el contrato, bueno, qué obligaciones subsisten y si son subsistibles, ¿no? Si se pueden realmente subsistir o si se cancelarían por por la misma cancelación o rescisión del contrato. Después sería la 13ª, que será el impedimento de cesión de derechos y obligaciones cuando sea aplicable, ¿no? Si se pueden ceder los derechos y las obligaciones, pues también estipular y bajo qué condiciones, y también si es como la imposibilidad o el impedimento de hacerlo, también especificarlo de manera explícita. Después la 14ª, hablar de los casos fortuitos. ¿Qué quiere decir eso? Que las partes aceptan que no es imputable ninguna de ellas la responsabilidad en caso fortuito. Si llegan a suceder cosas que están completamente fuera de las manos de las personas o de las partes que contratan el acuerdo, bueno, pues que se estipule que es responsabilidad nula para alguna de ellas. La 15ª, las modificaciones del contrato, precisamente se debe estipular que es modificable y bajo qué condiciones y solamente bajo qué circunstancias. 16ª, la legislación aplicable, precisamente. Siempre se debe evaluar cuál es la legislación que se va a aplicar y estipularlo de manera como expresa, previo acuerdo de las partes, evidentemente. Y la 17ª, pues la cláusula compromisoria, que básicamente las partes se someten a conciliación y arbitraje de las instituciones pertinentes, lo que acabo de decir ahorita. Cuando existe este conflicto, no hay una legislación explícita que se haya aplicado, bueno, entonces bajo qué jurisdicción o qué vamos a hacer, pues bueno, conciliación y arbitraje de las instituciones internacionales que se encarguen de ello. Entonces, pues esas son, perdón, las respuestas a los cuestionamientos. Espero que haya quedado claro, que me haya sabido dar a entender. Y pues bueno, como le decía, todos los fundamentos tienen que ver con la Convención de Viena, etc. Y espero que haya sido claro. Y pues bueno, le agradezco mucho la atención. Espero que no sea muy largo o cansado de ver este video. Y pues quedo a sus órdenes.